Gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces con la segunda parte. Visto el tema del boletín informativo, lo que vamos a ver ahora es un poco la crónica periodística, porque es muy importante el tema de la crónica, porque es uno de los estilos de redacción o de los géneros, si ustedes quieren, literarios más antiguos. Desde la época ya de Cristo se iban narrando las historias, las acciones, epa, de manera cronológica, ¿no? La Biblia, con todos los evangelios que contiene, es redactada de manera cronológica. De ahí viene el término crónica, de cronos, de cronología, ¿no? Y cronología significa un relato de principio a fin, con todos los detalles y con toda la línea de coherencia que debe tener. Crónica fue también las que escribió Cristóbal Colón, por ejemplo, en su expedición por América, ¿no? Y así podemos seguir con muchos casos de crónica. Hay un libro que se llama La historia insurgente de Bolivia, que es escrita por un autor, no recuerdo el nombre, pero su apellido es Montenegro. Esta historia de Bolivia está narrada como crónica, ¿no? Desde el momento de que se asentaron los incas y ampliaron su imperio a todo nuestro territorio, hasta la conquista, la colonia española y la independencia de los pueblos hasta que los conocemos ahora como república. Entonces es un libro de historia interesantísimo, que si alguna vez a ustedes les piden leer la historia de Bolivia, escojan la, 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 la historia insurgente de Bolivia, de Montenegro, y es pues una lectura diferente a la de los libros de historia tradicionales, ¿no? Porque está redactada mediante una crónica, lo que lo hace más agradable incluso para el lector. Le voy a pedir a su compañera, un segundito, vamos, Carla Alondra Caballero se encuentra. Carla Sí, Alondra. Lisa. ¿Me Sí, puede ayudar con la lectura de la definición de crónica, por favor? claro que sí. Definición de crónica. Podríamos decir, para resumir, que una crónica es como una fotografía de lo que ocurre en la vida de las personas, narrada de modo sencillo para que sea entendida y comprendida por todos. La crónica permite conocer algunos eventos de la vida de la gente, con sus dichas y desdichas, alegrías y tristezas, fracasos y triunfos. Es entonces un relato social, antropológico y psicológico de las personas. Muy bien, muchas gracias. Carolina, ¿se encuentra Carolina? Carolina, sí, le dicen, ¿Cómo escribir una crónica? Por favor, lea esa parte. ya. ¿Cómo escribir una crónica? Primero se elige un evento que se quiera narrar. Puede ser un suceso social importante, un evento deportivo, político, popular o personal. El narrador será el propio autor. Se tiene que contar en primera persona porque lo importante es el punto de vista del mismo. Hay que narrarla de orden cronológico. Muy bien, muchas gracias a ambas. Miren qué interesante. En la definición de crónica nos dice que la crónica permite conocer algunos eventos de la vida de la gente, con sus dichas y desdichas, con sus alegrías y tristezas, con sus fracasos y triunfos. Entonces es un relato completo, detallado, rico en información, pero rico también en algunos detalles que el autor va narrando y que de esa manera hace que el lector vaya reconstruyendo en su mente, en su imaginario, ese lugar, ¿no? Y mientras más detalles le demos nosotros
al lector para que reconstruya el lugar, ese escenario, ese contexto en su mente, debemos proveerle de la mayor cantidad de información posible. No es lo mismo como en un comunicado o en un boletín informativo o en una nota de prensa de textos cortos que nosotros le digamos, el docente se ausentó por motivos familiares a la clase del día lunes y por ese motivo solicitó licencia a sus estudiantes y trasladó la fecha de la clase de lunes para la del siguiente viernes. Eso puede ser un tipo de información sobre el tema de mi licencia con el estilo de redacción de un comunicado, de un boletín informativo o de una nota de prensa. Pero en una crónica yo tengo que hacerlo más relatado, comenzando desde el origen mismo del problema hasta el final. Y mientras más detalles yo brinde, más, más fácil vamos a hacer la recreación mental en el lector y también vamos a hacer, más allá del entendimiento que pueda tener nuestro mensaje, vamos a lograr una empatía con el lector. Vamos a hacer que el lector se meta en nuestra piel, en la situación, se meta en la historia, en lo que nosotros estamos contándole. Pues no es lo mismo, como les decía, el ejemplo que les acabo de dar para un boletín o para un comunicado, a que yo les diga, el día domingo a las 5 de la mañana, una llamada inesperada despertó al docente de redacción y estilo de la Universidad Domingo Savio. Nunca se imaginó que iba a ser una llamada para una noticia triste. Le acababan de informar que había fallecido uno de sus primos más queridos. El primo era fulano de tal, tenía 51 años y falleció mientras despertaba también con un fulminante paro cardíaco. Pese a que los familiares llamaron a una ambulancia y le prestaron el debido socorro, no pudieron reanimar. Ese día él se encontraba fuera de la ciudad, en el campo, y el viaje le tomó hasta el final de la noche para poder compartir unos minutos con su familia. Al día siguiente se realizó la misa de cuerpo presente, que contó con una multitudinaria asistencia de familiares en el salón Manantial del centro Las Misiones. Luego de una misa muy emotiva por parte del sacerdote del pueblo que conoció al fallecido desde muy pequeño y que aprovechó la misa para contar algunas anécdotas vividas entre ellos por una amistad fuerte que tenían, el cuerpo de la persona se trasladó al cementerio con una caravana de rostros tristes y con la música de la chovena al ritmo de la banda que él siempre pidió para un momento como este, porque él siempre pidió que se lo despida con alegría y no con tristeza. ¿Se dan cuenta? O sea, es un relato totalmente diferente, es un relato con otros matices, que es además, como decía en la segunda lámina que leyó Carolina, tiene un involucramiento directo y personal del que redacta la crónica. Es decir, está escrita desde el punto de vista personal, o sea, en primera persona. Digo, yo estuve ahí, yo lo vi, yo palpé, yo sentí a las personas tristes, yo vi rostros tristes, yo escuché música muy bonita, el ambiente estaba muy caluroso, el cielo estaba gris, igual que el día y los corazones de las personas que asistieron al velorio. ¿Se dan cuenta? Estoy dando detalles no solamente objetivos, sino también subjetivos. Estoy relatando el hecho tal como sucedió en realidad, pero además estoy aportando detalles subjetivos de tristeza, de dolor, de amor, de alegría,
como está, como nos decía en la definición, en la primera lámina, ¿no? Dice, hay que relatar los eventos de la vida con sus dichas y desdichas, con sus alegrías y tristezas, con sus fracasos y triunfos. Por eso es que también de la crónica se desprende el género literario y es una de las bases para que se desarrollen las novelas, se desarrolle la ciencia ficción, se desarrolle el teatro, ¿no? Tiene como base a la crónica. Por eso es que le decía también que la crónica es uno de los géneros literarios o estilos de redacción más antiguos de la humanidad. Entonces, el narrador ahí es el propio autor. Volviendo al tema, el narrador es el propio autor. Yo estuve ahí. Por eso es que yo lo relato de esta manera. Yo he sido testigo de esos rostros, de ese clima, de ese ambiente, de esa organización, de esos detalles, de esa sorpresa. Entonces, esa es la gran diferencia con todos los textos que hemos visto hasta ayer, o hasta hace un instante, perdón, con el tema del boletín informativo, que la crónica tiene una riqueza de detalles y una riqueza sobre todo subjetiva, ¿no? De sensaciones, de sentimientos. Y la idea es, repito, que el lector se involucre, recree fácilmente una escena como esa y se genere empatía, ¿no? Con el lector. Sus micrófonos, por favor. Gracias. Denme un segundito. ¿Me escuchan mejor ahora? Es que me escribieron que se estaba escuchando bajito. No, se escucha bien. Ya, listo. Está bien, Lisa. Ya, ok. Bien, vamos a ver el tema de la estructura de una crónica y le voy a pedir a José Harold Terrazas. ¿Se encuentra José Harold? Sí, Lisa, me encuentro. Por favor, ayúdeme con la lectura de estructura de la crónica. Ya, Lisa. Estructura de la crónica. Se puede comenzar la crónica diciendo sobre qué se va a tratar. Se puede contar cómo el narrador se preparó para el evento y por qué considera que ese evento es importante. Dará sus impresiones sobre el lugar donde se desarrolla el evento. Comentará sobre las personas, los diferentes acontecimientos que vivió y básicamente todas sus impresiones sobre el evento. Muy bien, gracias. Entonces, a pesar de que la narración de la crónica tiene un estilo propio, diferente a lo que hemos estado viendo y con matices o detalles subjetivos, no solamente objetivos, eso no significa que tengamos que buscar a la hora de redactar una crónica, tenemos que tomar en cuenta también que tenga que ser un tema de interés general, un tema de interés público, un tema atractivo para el público, que sea de beneficio o que atañe o perjudique al público en general, ¿no? Tiene que ser también un tema actual del momento, ¿no? En lo posible. También podemos retroceder en el tiempo y poder hacer otro tipo de narraciones mediante la crónica. Por eso es que vamos a ver también más adelante que incluso la crónica se clasifica en diferentes tipos, ¿no? Ya van a ver ustedes la variedad de crónicas que existen. Pero en nuestro plano, digamos, nuestro medio más profesional, más del área, también sería ideal que sea un tema atractivo, de interés general y actual, ¿no? Novedoso. En el último párrafo también destacar que nuevamente
todos los comentarios que se realizan sobre los acontecimientos que se vivió, es necesario agregarle las impresiones personales que pueda tener el autor con este tema. Seguimos con la estructura de la crónica. Se encuentra Yerlan conectado, está en línea. Sí, licenciado, estoy. Léame la segunda parte de la estructura de una crónica, por favor. Estructura de una crónica. Puede comentar todo lo que pasó, tratando de enfatizar aquello que considera más importante. Debe terminar su crónica comentando cómo finalizó el evento y cómo se retiró del lugar. No hay que olvidar que en la crónica literaria es posible decir todo aquello que el autor vivió, pensó, sintió, deseó o rechazó. Y gracias, Yerlan. Miren ustedes qué interesante esta última parte, ¿no? Dice, no hay que olvidar que en la crónica es posible decir todo aquello que el autor vivió. Que no se la escucha bien. Ya. No hay que olvidar, dice, que en la crónica es posible decir todo aquello que el autor vivió, pensó, sintió, deseó o rechazó, ¿no? Eso es clave dentro de la crónica, ¿no? Por eso es que se escribe la crónica en primera persona, para que sea el autor quien comparta o revele todas esas sensaciones, todas esas reacciones que pudo desarrollar durante ese tema, durante ese evento, ¿no? Y por supuesto, tratando siempre de enfatizar lo que él considera más importante. Ahora, una crónica no solamente también es un relato detallado de todas las cosas que ustedes vieron y sintieron. También tiene que haber investigación. También tiene que aportar datos reales, interesantes, ¿no? En base a estudios, en base a situaciones que ya son tal vez de interés, que ya son de conocimiento público, pero que a veces es bueno recordar. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una crónica donde estoy relatando mis vacaciones en Samaipata, no solamente voy a decir, pues, no, Samaipata es la sucursal del cielo, es un pedacito del paraíso terrenal. No, no solamente voy a describir todo eso, sino también voy a decir, Samaipata se encuentra a 120 kilómetros de la capital de Santa Cruz. Está ubicada en la zona oeste del departamento y limita al norte con Mairana, al este con La Angostura, al oeste con Valle Grande y al sur con el Parque Amboró. ¿Se dan cuenta? O sea, tengo que aportar también cosas, información del lugar reales, precisas, objetivas. Por eso es que también es importante que ustedes entiendan de que la crónica es una simbiosis, una mezcla, una fusión entre lo objetivo y lo subjetivo, entre lo que existe, lo real, los datos reales que tenemos y las sensaciones que nos ha provocado a nosotros como protagonistas de esa historia o de ese momento. Si seguimos con el tema de Samaipata, yo puedo seguir relatando, ¿no? La tierra es bendita, todo lo que se produce en estas tierras nace rico, nace grande, nace jugoso. Y ahí yo puedo agregar, aparte que estoy relatando sensaciones, estoy relatando subjetividad, puedo agregarle. Por eso es que Samaipata se convierte en la segunda región más productiva del departamento de Santa Cruz, según los datos de la Cámara Agropecuaria del Oriente, o según los datos del Ministerio de Desarrollo Productivo del país. ¿Se dan cuenta? Estoy mezclando subjetividad con objetividad. Estoy mezclando sensación con información.
Esa es la clave también dentro de la redacción de la crónica. Y es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Miren, aquí tengo algunos ejemplos. Y el primer ejemplo lo voy a leer yo, que es uno de los tipos de crónicas de viaje. Hay crónicas de viaje, hay crónicas de guerra, hay crónicas deportivas, hay crónicas periodísticas, hay crónicas literarias. Y este primer ejemplo consiste en una crónica de viaje y lo redacta precisamente Richard Kapuscinski, que es uno de los maestros del periodismo eh, en el mundo. Y dice así, crónica de viaje. Lo primero que llama la atención es la luz. Todo está inundado de luz, de claridad, de sol. Y tan solo ayer, un Londres otoñal bañado en lluvia, un avión bañado en lluvia, un viento frío y la oscuridad. Aquí, en cambio, desde la mañana, todo el aeropuerto resplandece bajo el sol. Todos nosotros resplandecemos bajo el sol. Hermoso, ¿no es cierto? ¿Y de qué nos está hablando él con tanta hermosura en su redacción? Del clima, de los cambios del clima, de lo que ayer estuvo en Londres y hacía frío y llovía, y hoy estaba en otro lugar, ¿no? Donde había un calor incesante y resplandeciente, con un sol resplandeciente. Miren cómo hasta del clima podemos hablar y escribir tan bonito. Eso es lo que hace la crónica. Y miren, dice otro detalle que quisiera que vean ustedes o se den cuenta con este pequeño párrafo. ¿Cómo utiliza oraciones cortas? Ustedes dirán, pero hay un abuso del punto seguido. No, no es abuso, es parte de una intencionalidad, es parte de un estilo de redacción, es parte de darle esas pausas, de darle ese suspenso, de darle esa oxigenación a nuestra lectura. Obviamente, eso es algo que se va a adquirir en función a la práctica, ya que ustedes vayan desarrollando tanto de su redacción como del uso de este género, ¿no? De la crónica. Luego tenemos una crónica de guerra. Creo que le toca a una dama leer, ¿no? Vamos a ver. Ariane Céspedes. Ariane Céspedes se encuentra. Parece que no está. Rosa. Rosa Moreno, Ana Rosa Moreno. Sí, Lisa. Ana Rosa, por favor, ayúdeme con la lectura de la crónica de guerra, desde 1978 a 1985. Ok. Crónica de guerra. Escribo sobre la guerra. Yo, la que nunca quiso leer sobre libros de guerra. A pesar que la época de mi infancia y juventud fuera la lectura favorita de todos mis coetáneos, no es sorprendente, éramos hijos de la gran victoria, no es sorprendente, éramos hijos de la gran victoria, los hijos de los vencedores. ¿Cuál es mi primer recuerdo de la guerra? Mi angustia infantil en medio de una palabra incomprensible y amenazantes. La guerra siempre estuvo presente, en la escuela, en la casa, en las bodas y en los bautizos, en las fiestas y en los funerales, incluso en las conversaciones de los niños. Un día, mi vecinito preguntó, ¿qué hace la gente bajo tierra? ¿Cómo viven allí? Nosotros también queríamos descifrar el misterio de la guerra. Gracias. Esta crónica lo escribió Alexey Svetlana y el nombre de la crónica completa se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Y es basada en parte de la vida de Svetlana durante la guerra de los Balcanes en Europa.
en la Europa Oriental. Y ella, ustedes se pueden percatar de que cómo relata la guerra, ¿no? Cómo a pesar de ese ambiente de terror, de enfrentamiento, de muerte, la gente y los niños en particular trataban de hacer su vida de la manera más común y corriente, ¿no? Más normal. Sin que eso, sin que la guerra se fuera de ese ambiente, ¿no? Se mantenía la guerra en ese ambiente durante todo momento, ¿no? Es un relato triste, ¿no? Es un relato triste y que nos describe además situaciones de angustia por las que pasan las personas que están en medio de una situación de guerra, ¿no? ¿Cuáles son las 4 reglas de oro de la crónica? Primero, hay que mostrar a personas haciendo cosas. En otras palabras, acción. Hay que mostrar siempre acción. La acción le da ritmo también a nuestra lectura. No, miren ustedes en esta crónica de guerra que acabamos de leer, es súper interesante. A pesar de que es un párrafo muy corto el que hemos leído, atrapa, ¿no es cierto? Y dan ganas de seguir leyendo y da ganas, por lo menos a mí, la primera vez que lo leí me dieron ganas de buscar la crónica o el libro completo y leerlo. No lo pillé. Pero de repente ustedes sean mejores buscadores que yo. Entonces hay que mostrar acción. Siempre a personas actuando, haciendo algo, relatando hechos de acción. Segundo, dejar que las personas hablen. Hay que citar también textualmente a los involucrados en una crónica, ¿no? Es lo que vimos, por ejemplo, en este ejemplo de la crónica de guerra, en la parte que dice, un día mi vecinito me preguntó, ¿qué hace la gente bajo tierra? ¿Cómo viven allí? ¿No? Ahí está citando textualmente a un involucrado, a un protagonista de la historia. Entonces siempre hay que dejar que las personas hablen. También podemos incluir dentro de nuestra crónica algunas declaraciones o frases breves que nosotros querramos destacar o resaltar en la crónica. 3. Escribir económicamente. La acción y el diálogo llevan adelante el artículo. Bueno, esto es una norma más gramatical, pero ¿qué significa escribir económicamente? Lo que les mencionaba hace un instante, oraciones cortas, utilizando bastantes puntos seguidos, utilizando los 2 puntos, utilizando los puntos y coma, utilizando los signos de interrogación, de exclamación, estamos haciendo que nuestros textos sean más cortos y que nuestra escritura sea más económica y más fácil de comprender. Y por último, 4, no perder el ritmo. Siempre, siempre, como venimos viendo hasta ahorita, todos los tipos de texto tienen un inicio, tienen un nudo o desarrollo y tienen un desenlace o cierre. No tienen un inicio o introducción, como hemos visto en otros tipos de redacción o de texto. Tienen un nudo, desarrollo o cuerpo y un desenlace, cierre o conclusión. Se los digo de esa manera porque dependiendo de cada estilo de redacción y de texto, puede variar, ¿no es cierto?, el nombre. Pero si ustedes se dan cuenta, la estructura es la misma. Inicio, nudo, desenlace. Nosotros en nuestra crónica, por más corta o larga que sea, debemos tratar de mantener ese ritmo. ¿De acuerdo? Vamos a ver ahora algunas preguntas, consultas de repente hasta acá. Dice, ¿en cuántas páginas sería una crónica más o menos aproximadamente? No hay límite con la crónica. Ah, Desde ya. 1 hasta 500, si usted quiere. Ya, dicen, gracias. Imagínense cuántas páginas tiene la Biblia nomás.